Buenos días, somos Carlos Caramés y Javier Ibáñez, socios de Dynamics Ingenieros Consultores. Javier es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con una especialidad en mecánica, y yo soy licenciado en Ingeniería Civil por l'École Nationale de Ponts et Chaussées en París, con una especialidad en dinámica estructural. Ambos pertenecemos a Dynamics, una empresa de capital privado que está muy orientada al mundo de la industria, pero que mantiene unos lazos bastante fuertes con el mundo universitario, no solo en el tema de formaciones, pero también en el desarrollo de proyectos de investigación. En particular, nuestros campos de especialización son la dinámica estructural y la dinámica de suelos. Nuestros proyectos abarcan pues desde estudios de riesgo sísmico probabilistas hasta diseño íntegro de estructuras, en los cuales la componente dinámica es una componente crítica. Queremos agradecer a Ceresis que nos haya brindado esta oportunidad de participar en estas conferencias. Esperamos que esta presentación les guste mucho. Nuestra presentación trata el diseño sísmico de unos tanques de agua de grandes dimensiones. Estos tanques de agua están localizados en la ciudad de Lleida y son los más grandes en el mundo en construcción. La presentación la hemos estructurado de la siguiente manera. En primer lugar, os vamos a presentar el contexto del estudio y vamos a describir la problemática global de tanques. A continuación, vamos a entrar en los objetivos del estudio y vamos a presentar las características de los tanques, sus propiedades y dimensiones. Después vamos a introducir el análisis simplificado que lo realizamos según la normativa americana, la ACI 350, y vamos a describir la metodología y explicar cómo hemos modelizado los tanques. A continuación, veremos también cómo hemos tenido en cuenta los efectos de la interacción terreno-estructura a través de impedancias dinámicas. Y, por último, un análisis no lineal del tanque a través de una metodología llamada pushover. Para acabar, vamos a realizar una comparación de los resultados proporcionados por la metodología simplificada americana y las vamos a comparar con el pushover y vamos a dar unas conclusiones y unas recomendaciones de nuestro estudio. El proyecto lo llevaba la Compañía Nacional de Agua y preveía 4 tanques inmensos que se supone debían dar abastecimiento de agua a toda la ciudad de Lleida. Cada depósito tenía una capacidad de en torno a 250.000 metros cúbicos, lo que representa para 4 tanques en torno al 1.000.000 de metros cúbicos. El proyecto estaba cifrado en torno a 190 millones de dólares americanos y pese a que los parámetros de sismicidad no son excesivamente elevados en esta zona, el caso sísmico es muy importante para el dimensionamiento de los tanques. En la literatura existen muchos casos documentados acerca de tanques de acero. Esto es así porque en la industria del oil and gas ya se han realizado numerosísimos estudios al respecto. Sin embargo, no existen tantos casos documentados para tanques en hormigón. La mayoría de las normas basa sus límites de comprobación de diseño en tensiones admisibles en las paredes. Normalmente estos códigos están basados en comportamientos lineales. Sin embargo, hay muchas normas que poco a poco empezaron a introducir unos coeficientes que se denominan coeficientes de comportamiento o de respuesta para justamente evaluar la capacidad no lineal de estos tanques. En realidad no existe una base, no parece que exista una base racional para la elección de estos coeficientes y hemos encontrado que en los códigos estos coeficientes no se relacionan directamente con la reserva de capacidad existente. Nuestro objetivo, en realidad, en este estudio consiste en analizar los principales mecanismos de disipación de energía.
Es decir, identificar para el tanque en qué partes se puede disipar la energía y encontrar la localización de los elementos en el tanque donde se puede encontrar. Por ejemplo, en el tanque veremos más adelante que existen unos cables en acero, tenemos apoyos elastoméricos, las paredes, y luego pues hay otra parte de la energía que intentaremos evaluar con los efectos de la interacción suelo-estructura. Para ello, nuestra pretensión es intentar evaluar el coeficiente de ductilidad y compararlos finalmente con los coeficientes reductores de la norma. Globalmente, estos tanques tienen un diámetro interno de 120 metros. La altura de las paredes es de casi 23 metros y en todo el contorno, el muro perimétrico tiene unas dimensiones de 90 centímetros. La conexión entre el anillo de cimentación y las paredes se realiza a través de unos apoyos elastoméricos y en la interfaz existen también los cables de anclaje. También tenemos un techo para completar el tanque, que es de aluminio. Fijémonos en la proporción que existe entre la altura del tanque y su radio. Es una esbeltez de 0,3. Los apoyos elastoméricos, como veíamos en la figura anterior, están dispuestos en la interfaz entre el anillo de cimentación y las paredes del tanque. En esta figura podemos observar cómo tenemos los dos anclajes, son unas platinas metálicas embebidas en el hormigón, y entre estas dos platinas se disponen unas láminas altercadas de acero y de material elastomérico. Las propiedades de estos materiales son un módulo de 0,9 megapascales. La dimensión de estos apoyos es de 40 por 50 centímetros y la altura del apoyo es de 10,1 centímetros. En todo el tanque existen poco más de 200 apoyos elastoméricos. En la interfaz que existe entre el anillo de cimentación y las paredes del tanque se han dispuesto también anclajes sísmicos. Estos cables tienen una inclinación de 45 grados y están contenidos en el plano tangencial de la pared del tanque. Esto es así para impedir que existan esfuerzos hiperestáticos. No hemos de olvidar que el tanque está construido en hormigón pretensado y existen unos pretensados que sirven para controlar el estado tensional de cargas estáticas. Estos cables de anclaje tienen una sección de 750 milímetros cuadrados, un módulo elástico de 195.000 megapascales, una longitud efectiva en torno a 1,2 metros, una separación entre cables en el muro de prácticamente 2 metros y una resistencia evaluada en 1.675 megapascales. Para facilitar la cimentación del anillo del tanque, se hizo una mejora en el terreno a base de columnas de balasto. Como podemos apreciar en la tabla de la derecha, existe una primera capa que es de relleno donde se apoyará directamente el anillo, y es la segunda capa de 4 metros en donde estas columnas balastadas tendrían eficacia. Las mejoras de terreno fueron introducidas por la empresa francesa Menard. La primera etapa del análisis consiste en la definición del input sísmico.
Para definir dicho input sísmico, se parte de los valores establecidos por Aramco, en especial en el código SAES A112. Aramco es la empresa nacional de energía que se ha encargado de realizar estudios de sitio en las diferentes zonas del país. En total, han efectuado un zonaje dividiendo el país en 6 zonas. Los valores de partida que hemos utilizado han sido los siguientes. Valor del PGA o aceleración a periodos nulos, que se estima en 0.07 Gs, valor de la aceleración a periodos cortos, también conocida como SS, que se estima en 0.301 G, y el valor de la aceleración a un segundo, que se estima en 0.11 Gs. Dichos valores que hemos definido se han obtenido a partir de estudios de riesgo sísmico probabilistas, o PSHAs, y estos valores se proporcionan para valores de roca. Los valores también han sido obtenidos para un periodo de retorno de 2.475 años, lo que corresponde a un 2% de probabilidad de exceso en 50 años. Por tratarse de valores en roca y el suelo de nuestro terreno está clasificado a partir de las BS como suelo de tipo D, se han obtenido a partir de estudios de sitio el valor de las amplificaciones dinámicas, y a partir de dichos parámetros y las amplificaciones dinámicas hemos definido los espectros de diseño en la superficie. La figura representa los espectros de diseño elásticos para los valores de amortiguamiento 5% y 0.5%. El valor del PGA está en torno a 0.16 G y el valor de la meseta del espectro a 5% casi roza los 0.4 G. Como se pueden observar, no son valores extremadamente altos de seísmo, pero proporcionarán esfuerzos sísmicos bastante grandes debido a la gran masa de agua que se va a movilizar. Una vez obtenido el input sísmico, en nuestro caso, como hemos obtenido espectros de diseño en la superficie, el siguiente paso es efectuar el análisis según normativa. Para este caso, hemos elegido, se imponían las condiciones de proyecto, la normativa ACI 350, normativa americana que es de muy frecuente uso. Tanto para la ACI 350 como para la API, que es para depósitos de acero, pero que también se suele utilizar en algunos contextos, o como la normativa agua, todas normativas norteamericanas, la metodología simplificada considera que el movimiento del líquido en el depósito generado por el sismo es la suma de dos modos fundamentales. Por un lado, el modo impulsivo, que se encuentra en fase con las paredes del depósito, y por otro lado, el modo convectivo, que corresponde al tambaleo de la superficie libre del líquido almacenado. Este modo también es conocido como el modo de sloshing. Esto no es más que descomponer un sistema de muchos grados de libertad como para efectuar el análisis simplificado en un sistema de 2 grados de libertad. Toda esta teoría fue desarrollada por Hausner. El acoplamiento dinámico entre el modo impulsivo y el modo convectivo es muy bajo debido a la gran diferencia entre las frecuencias de dichos modos. El movimiento de tambaleo de superficie libre o sloshing es muy lento, mientras que la frecuencia de oscilación de las paredes del depósito es más rápida. Por ello, la mayoría de los códigos consideran que estas dos contribuciones se pueden calcular por separado. La forma de combinarlas luego depende del código utilizado. En este caso, la ASCII permite una combinación cuadrática de tipo SRS, por el contrario, la API nos obliga a sumar estas contribuciones de forma absoluta. La frecuencia del modo de convección depende únicamente de la geometría del tanque. Por el contrario, la frecuencia del modo impulsivo depende no solo de la geometría del depósito, pero también de propiedades mecánicas del depósito, como puede ser el módulo dinámico de Young, el espesor de las paredes y de la densidad del fluido almacenado. Una vez que se conocen las frecuencias de estos modos, a partir del input sísmico, obteniendo la aceleración espectral, se pueden calcular los esfuerzos que se van a desarrollar en el tanque. Para nuestro caso, podemos ver que la esbeltez es muy pequeña. Tenemos un ratio H partido por R de 0,37. Si analizamos las tablas de los códigos que proporcionan el porcentaje de masa impulsiva y el porcentaje de masa convectiva, nos damos cuenta que estamos en el límite inferior. Es decir, que más allá de esta esbeltez por la parte de abajo,
las fórmulas empíricas desarrolladas se quedarían un poco limitadas. Para el caso de nuestro depósito, podemos ver que obtenemos un modo fundamental del modo impulsivo de 0,69 segundos y un periodo fundamental del modo convectivo de 14,88 segundos. Como se pueden ver, hay una diferencia abismal entre estos modos. El modo impulsivo se suele calcular por código para una aceleración obtenida del espectro a 5% de amortiguamiento. Como el modo impulsivo hemos dicho ya que se mueve con las paredes del tanque, se suele considerar a 5% como se suele considerar en todas las normativas de hormigón. Por el contrario, el modo convectivo tiene un amortiguamiento mucho más bajo y está tabulado para el agua en 0,5%. En este caso, en el análisis simplificado, también se tiene en cuenta el modo vertical, que va a tender a descomprimir el tanque debido al sismo con componente vertical. Al igual que para el modo impulsivo, se utiliza el espectro de 5%. Este espectro del 5% vertical se calcula a partir del espectro que hemos definido anteriormente, aplicándole un coeficiente clásico de 2/3 o de 0,66. Para nuestro tanque podemos obtener, como ya se han obtenido, que la masa total de líquido son de casi 252.000 metros cúbicos. Teniendo en cuenta la densidad del agua, pues tenemos en toneladas 252.000 toneladas. El porcentaje de masa impulsiva que se va a movilizar con las paredes del tanque es de 53.869 toneladas. Esta masa, según la teoría simplificada de Hausner, se puede concentrar a una altura de 8,34 metros, que corresponde a un poco menos de la mitad de la altura de llenado. Y como se puede observar, tenemos una masa convectiva de 185.115 toneladas, muy superior al porcentaje de masa impulsiva. Esto no nos sirve de referencia de espectros, ya que hemos visto la diferencia brutal que hay entre los periodos de cada modo, con lo cual no significa que la masa convectiva vaya a tener más contribución que la masa impulsiva. Se tienen igualmente en cuenta las masas y la inercia que va a aportar las paredes del tanque. Normalmente en tanques de aceros a veces tienden a despreciarse porque son despreciables frente a la masa impulsiva, pero en este caso, por tratarse de paredes de hormigón bastante gruesas, pues se incluyen en el cálculo para tener en cuenta esos esfuerzos de inercia que se desarrollan en las paredes. Igualmente se tiene en cuenta la masa que se obtiene en el techo. Para que os hagáis una idea, pues la masa del techo es bastante despreciable con respecto al resto, pero aún así nos puede introducir parte en el momento de balanceo, ya que está situada a una altura total de 31,75 metros. Una vez que se han calculado los parámetros básicos de masa impulsiva, masa convectiva, alturas a las que cada una van a ejercer su presión, alturas equivalentes, llamémoslas así, el siguiente paso, antes de calcular los esfuerzos, consiste, según el código ASCE 350 y la mayoría de los códigos de diseño, en definir el coeficiente de comportamiento o Response Modification Factor. Como se puede ver en esta comparativa que hemos efectuado, los diferentes códigos definen diferentes coeficientes de comportamiento. En este caso, la mayoría de los códigos para tanques en hormigón armado o hormigón pretensado definen los coeficientes de comportamiento en función de la tipología, sin especificar, como se ha mencionado anteriormente, en ningún caso, el origen de los mecanismos disipadores de energía. Por ejemplo, para un caso como el que nos concierne, que como se puede ver en la figura en la parte superior, es de un caso con pared anclada flexible, los códigos ASCE nos deja implementar el coeficiente de comportamiento tanto en la parte impulsiva como en la convectiva, y sus valores son de 3 y 1,5. Según el código que estamos analizando, el ASCII 350, nos damos cuenta que la parte convectiva no lleva ningún tipo de reducción, pero por el contrario, la parte impulsiva, el modo impulsivo, nos permite ir hasta un coeficiente reductor de esfuerzos de 4,5.
Todo esto sin especificar los mecanismos que se van a meter en marcha para disipar esa energía. Más restrictivo es el código D115, también norteamericano, que nos limita a 2,5 el coeficiente de comportamiento y nos deja utilizarlo tanto en la parte impulsiva como en la parte convectiva. Nos damos cuenta que, por ejemplo, para un tanque con paredes que reposan sobre neoprenos y no tienen anclajes sísmicos, los valores se reducen mucho, teniendo valores que van del 1,5 al 2. Una vez definidos los parámetros dinámicos del depósito y el coeficiente de comportamiento, el siguiente paso es el análisis, es el cálculo de los esfuerzos que se van a generar en el depósito. Para ello, en este caso, presentamos los esfuerzos calculados según la normativa ASTI 350, que propone la siguiente descomposición. Calcula de forma independiente los esfuerzos generados en las paredes, que los defines como PW, los esfuerzos generados en el techo, que los define como PR, los esfuerzos generados por la masa impulsiva, que los define como PI, y los esfuerzos generados por la masa convectiva, que los define como PC. Todos ellos siguen el mismo patrón y de forma simplificada se pueden obtener como el producto de un factor de zona Z, de un coeficiente que depende del sitio S, de un coeficiente de importancia I y de un factor C que puede variar según los casos, que se define como la amplificación espectral. Para el modo impulsivo estará calculado para un amortiguamiento del 5% y para el modo convectivo estará calculado para un valor del 0,5%. Una vez que se calculan el valor de dichos esfuerzos, pues no queda más que sumarlos. Aquellos que van asociados a la componente impulsiva, como son el valor de los esfuerzos en las paredes, de los esfuerzos en el techo y de los esfuerzos desarrollados por la masa impulsiva, se suman de forma directa. Y el valor de esa suma se va a componer de forma cuadrática mediante una composición de tipo SRS con el valor del esfuerzo de la parte convectiva. Esto es lo que propone el código ASTI 350 y de lo que difiere de otros códigos como puede ser del API 650. En total, el esfuerzo cortante que obtenemos en la base para este caso es de 59 meganewtons. Este esfuerzo tiene en cuenta un coeficiente de comportamiento de 4,5 elegido simplemente debido a la tipología de tanque que tenemos. Con el fin de contrastar el análisis simplificado efectuado según el enfoque de la ASTI 350 y de poder evaluar un poco la validez del coeficiente de comportamiento escogido a 4,5, hemos efectuado un análisis no lineal de tipo pushover para evaluar todos los mecanismos de disipación de energía que van a entrar en juegos en este tipo de tanque. El comportamiento de los depósitos de líquido de esta envergadura bajo carga sísmica es un fenómeno bastante complejo que pone de manifiesto los siguientes fenómenos. Por un lado, la interacción entre el fluido y la estructura. Por otro lado, el posible levantamiento de una parte del depósito, en el caso de que no esté anclado. En este caso no habrá levantamiento debido a las grandes dimensiones y a la poca esbeltez de nuestro tanque. La interacción entre el terreno y la cimentación del depósito, que puede ella misma contribuir a disipar energía mediante el amortiguamiento radiativo, y la deformación del terreno en la parte comprimida de la base debido al momento de vuelco generado por las cargas sísmicas. La idea ha sido intentar modelizar de la forma más realista posible el comportamiento originado por el sismo en este tipo de tanques. De forma pseudoestática se han introducido los valores de las presiones hidrostáticas y de la componente convectiva, y el empuje progresivo se efectúa en todos aquellos fenómenos que van asociados al modo impulsivo. En la imagen se puede ver de forma simplificada el concepto básico que hemos introducido para analizar este tipo de análisis no lineal en empuje progresivo. Para caracterizar los efectos de la interacción suelo-estructura, se ha partido de los ensayos de terreno disponibles. Eran SPTs, CPTs y un número limitado de downhole.
En la figura de la izquierda se representan los perfiles de velocidades. La curva azul corresponde a las velocidades Vs y la curva roja corresponde a la velocidad Vp. Para el cálculo de estas velocidades se han empleado. Estos perfiles de velocidades se definen para un caso medio denominado Best Estimate. En realidad, en el proyecto hicimos un análisis para tener en cuenta la variabilidad, la posible variabilidad de las velocidades de onda en el terreno y definimos dos bornas, una superior denominada Upper Boundary y una inferior denominada Lower Boundary. Para el cálculo de impedancias dinámicas se hizo un modelo en el que se aplicaban a una cimentación de masa nula, se imponían unos desplazamientos armónicos en cada uno de los grados de libertad y se obtenían los esfuerzos. Así, se obtienen en las tres gráficas representadas a la izquierda y en la parte superior de esta diapositiva los parámetros de rigidez y amortiguamiento para cada una de las frecuencias. Observemos que en el rango de frecuencias de interés, correspondientes al modo impulsivo, la impedancia, que corresponde en este caso al grado de libertad de balanceo o rocking, registra valores de amortiguamiento relativamente limitados. Sin embargo, para el grado de libertad horizontal, observamos que sí se movilizan valores de amortiguamiento radiativos superiores. Para realizar el análisis en pushover o empuje progresivo, se ha realizado un modelo de elementos finitos que se ilustra en las imágenes de esta diapositiva. Este modelo contaba con un número de nodos en torno a 15.300, elementos de tipo placa 10.000, hemos utilizado también 5.000 masas puntuales y un número de resortes para modelizar, como vamos a ver a continuación, la interfaz entre la losa de cimentación y los muros. El número es de 19.800. Para modelizar las paredes del tanque y los elementos en la cimentación se han utilizado elementos de tipo placa no lineales. Para modelizar los apoyos elastoméricos se han utilizado resortes lineales. Para modelizar los cables de los anclajes entre la cimentación y las paredes se han utilizado resortes no lineales que utilizan una ley de comportamiento representada en la figura en la parte inferior derecha de la pantalla. Para modelizar los efectos de la interacción terreno-estructura se han utilizado resortes no lineales y para la modelización de la interacción fluido-estructura se han utilizado elementos sólidos y presiones equivalentes. Para el pretensado de las paredes se ha utilizado un sistema de fuerzas equivalentes. Esta imagen presenta la distribución de presiones hidrodinámicas en plano. Observemos que la dirección del seísmo vendría desde la izquierda de la imagen hasta la derecha de la imagen. Existe una simetría definida por el eje, en este caso horizontal, en la cual se produce el sismo, y existe una dependencia de la presión en función del ángulo azimut. También hemos querido representar en esta imagen las distintas presiones, impulsiva a la izquierda de la imagen y convectiva, en función de la altura. Para caracterizar la parte dinámica de las presiones impulsiva y convectiva, se han utilizado funciones dependientes de los polinomios de Bessel. A partir de un análisis modal espectral lineal del tanque, con su fluido se han evaluado estos polinomios y determinado los diagramas de presiones que se muestran en estas figuras. En estas dos imágenes hemos querido representar la distribución de presiones aplicadas en el modelo. La presión hidrostática, la presión convectiva y para la presión impulsiva hemos utilizado una presión unitaria. La imagen de la izquierda representa la presión total ejercida en el fondo y la imagen de la derecha
representa la presión total ejercida en las paredes del depósito. A partir del análisis pushover efectuado en el modo impulsivo, se obtiene la curva de capacidad del sistema estructural. Esta curva está representada en el diagrama en negro. Después se procede a bilinealizar esta curva, que es la curva representada en la imagen en azul. A partir del diagrama de demanda elástico, que corresponde con el espectro para una ductilidad unitaria, se procede de forma iterativa para calcular el punto de funcionamiento. La idea es iterar efectuando las intersecciones entre el diagrama de capacidad y los espectros anelásticos hasta que la ductilidad del sistema corresponda con la del diagrama anelástico. Se recuerda que los diagramas anelásticos se obtienen a partir del tratamiento estadístico de espectros anelásticos de seísmos que ya han sido registrados. Este método difiere del método clásico que se puede encontrar en el ATC40, en el cual la iteración para calcular el punto de funcionamiento se hace a partir de espectros con amortiguamientos equivalentes. Este método resulta bastante interesante para este caso práctico, ya que nos permite evaluar la ductilidad global del sistema. Como se puede observar, una vez calculado el punto de funcionamiento, obtenemos una ductilidad del sistema de 1,45, lo que difiere bastante del coeficiente de comportamiento de 4,5 presentado en el código. Una vez calculado el punto de funcionamiento, procedemos a comparar los resultados obtenidos con el modelo numérico y los resultados obtenidos con el cálculo simplificado presentado en la ASTI 350. Vamos a proceder a comparar, por un lado, los modos propios y, por otro lado, el cortante sísmico en la base del tanque. Si comparamos los modos propios, en lo que a la parte compulsiva respecta, nos damos cuenta que el periodo evaluado según la ASTI 350 es de 0,68 segundos. Analizando el modelo de elementos finitos, el periodo lineal calculado como la recta tangente a la parte lineal de la curva nos sale de 0,87 segundos. Se puede observar que el periodo es un poco más largo, es decir, la estructura se hace un poco más flexible. Esto es debido a la introducción de la interacción suelo-estructura y al modo de traslación y de rocking. Como es lógico, el periodo calculado por la ASTI 350 no tiene en cuenta la interacción suelo-estructura y está únicamente basado en un modelo simplificado a base fija. Es más curioso cuando analizamos el periodo en el punto efectivo de corte, es decir, un periodo que tiene en cuenta la plastificación del sistema. Este periodo se calcula como la recta secante con el punto de funcionamiento. La pendiente de ese punto nos indica que el periodo efectivo de la estructura es de 1 segundo, todavía más flexible. Esto es muy interesante de analizar porque, como hemos visto en las funciones de impedancia, cuanto más flexible es la estructura, menos amortiguamiento radiativo se disipa. Es decir, que tenemos dos efectos que se contrarrestan. Por un lado, al flexibilizar la estructura, pasamos a tener un cortante más bajo, es decir, un nivel de aceleración más bajo en el espectro, pero por otro lado, la cantidad de amortiguamiento radiativo que se va a movilizar es mucho más limitada. En lo que a los modos propios de la parte convectiva respecta, nos damos cuenta que el modo calculado por la ASTI 350 y el calculado con el modelo de elementos finitos es muy similar. Los dos están en torno a 14 segundos. Cuando comparamos los cortantes sísmicos en la base, el cortante sísmico calculado según la ASTI 350 con un método de combinación cuadrática SRS y con un coeficiente de comportamiento de 4,5 nos da un cortante basal de 59 meganewtons. Si aplicamos el principio de la API, que en vez de hacer la combinación cuadrática de la parte impulsiva y de la parte convectiva, hace la suma directa, nos da en torno a 70 meganewtons. Por el contrario, analizando en el punto de funcionamiento de nuestra curva pushover el cortante basal, obtenemos que para una ductilidad de 1,45 tenemos 122 meganewtons. Evidentemente, se observa una gran diferencia en los cortantes sísmicos en la base de la cimentación. Esto es debido a que en los métodos simplificados tenemos un coeficiente de comportamiento de 4,5 que está
muy lejos de la ductilidad del sistema que hemos evaluado en 1,45. Para confirmar el diseño de nuestro sistema estructural, hemos querido verificar los siguientes elementos. Las paredes del tanque, que no han registrado ninguna atracción, para ello se ha utilizado recordemos, un sistema de pretensado interno de las paredes. Se ha verificado que el levantamiento era inexistente debido a las grandes dimensiones del tanque. También se ha comprobado la estabilidad de la cimentación, no se ha encontrado ningún tipo de deslizamiento. Los apoyos de neoprenos también se han verificado en lo que se refiere a su distorsión y también se ha verificado el sloshing, que la altura de la ola guardaba la altura, era inferior a la altura máxima requerida por código. Lo que sí que hemos encontrado es una plastificación global en los cables sísmicos, lo cual se ve reflejado en la figura representada a la izquierda. Observemos que en el azimut entre 0 y más o menos 15 grados los cables no se encuentran completamente plastificados. Sin embargo, en el resto de azimuts estos cables sí que se encuentran plastificados. Como conclusiones, podemos afirmar que el análisis efectuado permite evaluar la ductilidad global del sistema y permite también definir los mecanismos en los que se disipa la energía. También la normativa sísmica del proyecto proporciona coeficientes de respuesta que están más basados en soluciones constructivas que en los mecanismos de disipación. En nuestro caso, hemos encontrado que estos coeficientes sobreestiman la ductilidad del sistema. Se recomienda, por tanto, el uso cuidadoso y meditado de coeficientes de comportamiento en proyectos que están en el límite de aplicación de la normativa. En nuestro caso, la esbeltez de nuestro depósito, evaluada como la altura del líquido dividida entre el radio del depósito, es muy pequeña y está justo en el límite de aplicación de las curvas para el cálculo de las masas impulsivas y convectivas. Por último, los códigos deberían presentar la obligación de evaluar la ductilidad de un sistema cuando los mecanismos de disipación de energía no están claros, como es nuestro caso. Esperamos que les haya gustado la presentación y para cualquier duda no duden en escribirnos. Muchas gracias.